Dios les bendiga. Hoy estamos iniciando una serie de mensajes acerca del tema del sufrimiento. Si aún no has visto la breve introducción a este tema, te invito a que la veas, ya que en ella se establece la perspectiva que abordaremos a lo largo de esta serie. El título para este mensaje es Del origen al fin del sufrimiento. Estaremos apoyándonos en el libro de Job, capítulo 1 y 2, entre otros pasajes. Algo de lo que podemos estar completamente seguros en esta vida es que todos los seres humanos sufrimos de una u otra manera. Por lo tanto, la pregunta que tanto creyentes como ateos o agnósticos se han hecho no es si los seres humanos sufrimos o qué es el sufrimiento. Nuestra experiencia humana es suficiente para responder a eso. La pregunta que nos planteamos es: ¿cómo lidiamos con la realidad del sufrimiento en un universo gobernado soberanamente por un Dios bueno? Para encontrar una respuesta a esta y otras preguntas, primero veremos el origen bíblico del sufrimiento, luego veremos las enseñanzas del libro de Job sobre el sufrimiento, después veremos cuál debe ser nuestro enfoque con respecto al sufrimiento y finalmente veremos la solución final al problema del sufrimiento. Veamos en primer lugar el origen del sufrimiento. ¿De dónde proviene el sufrimiento? Vayamos al inicio de la Biblia, que nos dice que Dios creó todo bueno. Recordemos esa frase repetitiva que aparece en el libro de Génesis capítulo 1 y 2. Y vio Dios que era bueno. Aquí no hay pecado, no hay sufrimiento, todo era lo que debía de ser. Luego, Adán y Eva desobedecen a Dios e inmediatamente experimentan el dolor de estar separados de Él. Ellos habían conocido la gozosa comunión con Dios, pero ahora se escondían de Él y se encontraban en mutuo desacuerdo. Después, en Génesis capítulo 3, versículo del 16 al 19, vemos la maldición de Dios sobre la creación a causa del pecado del ser humano. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. El juicio trajo dolor físico, emocional y relacional. El juicio incluso maldijo la tierra. La rebelión contra Dios introdujo el dolor y el sufrimiento en la historia humana. Y ya para Génesis capítulo 5, Adán estaba muerto. Y nos encontramos con otra segunda frase repetitiva con cada generación. Y murió, y murió, y murió. Y así vemos que la muerte, independientemente de las circunstancias, continúa haciendo sus estragos hasta nuestros días. Entonces, ¿por qué existe el sufrimiento? El origen del sufrimiento es el pecado. En ese sentido universal, todo sufrimiento se debe al pecado original. Pero, ¿significa esto que cada vez que sufrimos es porque hemos pecado y Dios nos está castigando por ello? Para responder a eso, vayamos al segundo punto: la enseñanza de Job sobre el sufrimiento. Al igual que parte de los Salmos y Eclesiastés, Job es un libro que habla realísticamente acerca del sufrimiento. Cuando observamos el capítulo 1, se nos presenta a un hombre que era perfecto y recto. Tenía una gran familia, muchas riquezas y una reputación honorable. Desde una perspectiva externa, todo marchaba bien. En el resto de los capítulos 1 y 2, el velo se corre en el cielo y nosotros, los lectores, escuchamos una conversación entre Dios y Satanás de la cual Job no se enteró. Eso lo vemos en Job capítulo 1, versículo del 9 al 12, y leemos: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Consecuencia de esto, vemos que Job pierde sus riquezas, su familia, su reputación y su salud. De estos 2 primeros capítulos podemos hacer 3 observaciones importantes acerca del sufrimiento. Primero, que el sufrimiento es real. A diferencia de, digamos, algunas de las religiones orientales que niegan la realidad del sufrimiento y el dolor, la Biblia sugiere que el sufrimiento es algo real, duele, es un problema. Algunos cristianos tienen, creo, una visión más budista que cristiana acerca del sufrimiento. Están tan comprometidos con la teología de la prosperidad y la bondad de Dios que para todos los propósitos prácticos el problema del sufrimiento no parece importar. Pero si no es un problema, entonces tampoco requiere fe. Y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Razón por la cual la experiencia de Job es tan importante para mostrarnos que el sufrimiento es un problema real en el que Dios juega un papel fundamental. Y esto nos lleva a la segunda observación. Segundo, que Dios es soberano sobre el sufrimiento. Aunque Satanás es quien causa que Job sufra, tuvo que obtener el permiso de Dios para hacerlo. Hermanos, servimos a un Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Como dijimos, Job no tuvo la perspectiva desde atrás de escena que nosotros tenemos, pero conocía a su Dios lo suficiente como para decirle a su esposa: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job sabía que el problema que enfrentaba venía de parte de Dios. Más adelante hablaremos acerca de la soberanía de Dios, pero basta decir por ahora que un aliciente que recibimos en medio del sufrimiento, un ancla del alma, como señala el autor de Hebreos, es que Dios no se sorprende por el sufrimiento. Él está en control y no comete ningún error. Alguien ha dicho que el dolor infligido por Dios soberano es como la diferencia entre un bisturí de un experto cirujano y el cuchillo de un sádico criminal. Dios sabe lo que hace y podemos confiar en Él porque Él es bueno para con sus hijos siempre. Y la tercera observación es que existe algo así como el sufrimiento inocente. Aunque el pecado es la principal causa de todo sufrimiento, no todo sufrimiento se debe a un pecado específico. Esta es una lección clave en el libro de Job. Los amigos de Job llegan para convencerlo de arrepentirse de cualquier pecado que haya ocasionado esta calamidad en su vida y de sus seres queridos. Su pensamiento era que ciertamente un Dios soberano y bueno no habría permitido que esto sucediera a Job a menos que hubiese cometido un grave pecado. Pero sabemos que la verdadera historia es en realidad lo contrario. ¿Por qué sufre Job? Por ser especialmente recto. Ese fue el tema de la conversación entre Dios y Satanás. Aunque el sufrimiento en ocasiones refleja un pecado específico, deberíamos de tener cuidado de no presumir que conocemos la mente de Dios. Piensa en lo que los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto nos lleva al tercer punto de la enseñanza del libro de Job acerca del sufrimiento. El enfoque para el sufrimiento. Las enseñanzas que hemos visto hasta ahora tienen una perspectiva bastante omnisciente y divina. Pero pensemos en todo esto desde la perspectiva humana de Job. Podemos decir que Job estaba en la oscuridad en cuanto a por qué le estaba sucediendo esto. Job tenía muchas preguntas en su mente y de hecho había deseado tener una entrevista con Dios.
Job había exclamado: ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Job había llegado a exigirle a Dios que le diera una explicación. ¿Y qué pasó cuando al fin recibió su audiencia? En el capítulo 38, Dios rompe su silencio y dice a Job: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Lo que sigue a continuación es un bombardeo de preguntas de parte de Dios, cada una recordándole a Job cuál es su lugar frente al Dios Todopoderoso. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Por qué Dios es tan duro? No es porque Job haya pecado. Dios deja bien en claro eso en Job 42:7, cuando dice a los amigos de Job: no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Pero la insistencia de Job en que Dios le explique llega a Dios a expresar: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Dios no solo no le explica a Job, es enfático en que de ninguna manera Job, como su criatura, merece o llegará a recibir una explicación satisfactoria de parte de Dios. Simplemente Dios es Dios y Job no. Dios debe ser adorado, no cuestionado de tal manera que se le acuse de injusto. Ciertamente podemos preguntar a Dios: ¿por qué? Vemos esto a través del libro de los Salmos, pero siempre dentro de un marco de confianza y de humildad. Como creador, Dios tenía una perspectiva infinitamente mayor que la de Job y es infinitamente más sabio. Por eso, la justa respuesta de Job a Dios no es un clamor pidiendo entendimiento, es un clamor de arrepentimiento. Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es así como Job reconoce su posición frente a un Dios todopoderoso y soberano, que además es bueno, santo y justo, arrepintiéndose de su falta de confianza en el carácter de su Dios. El enfoque que Job nos ofrece acerca del sufrimiento es que debemos de confiar humildemente en Dios antes que tratar de entender lo que Él hace o permite que suceda. Para finalizar, veamos en cuarto lugar la solución final al problema del sufrimiento. Ya que hemos visto que el pecado es la causa universal del sufrimiento, ahora debemos preguntarnos: ¿cómo se resuelve el problema del pecado? Porque si se resuelve el problema del pecado, entonces también se resolverá el problema del sufrimiento. Isaías 53, del 3 al 5, nos da la respuesta. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
La solución definitiva al problema del pecado y por ende al problema del sufrimiento del ser humano la encontramos en la persona y en la obra salvadora de Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue en el sacrificio sustitutivo de Jesús que Dios usó el sufrimiento más injusto en la historia del universo para el más glorioso propósito: perdonar nuestros pecados y librarnos del sufrimiento eterno y darnos el gozo de la salvación para que le adoremos y gocemos de Él para siempre. La palabra de Dios nos da un vistazo de ese momento glorioso en Apocalipsis capítulo 15, versículo del 3 al 4. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Notaste el tiempo en pasado de esa última frase? Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hoy no podemos entender todo lo que Dios hace en sus justos juicios porque aún no es el tiempo. Pero si vivimos por fe, un día todos veremos la verdad de los caminos justos de Dios y le adoraremos por la eternidad. En Apocalipsis 21 del 1 al 4 leemos: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el tiempo ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el fin del sufrimiento, porque es el fin del pecado. Porque en el cielo nuevo y la tierra nueva no entrará en ellas ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, según Apocalipsis 21, 27. Si tú eres un cristiano o cristiana que sufre, recuerda, esta vida presente aún no es el cielo. Esta vida presente es tu última oportunidad para vivir por fe, y es tu última oportunidad para usar las pruebas que Dios pone en tu camino para crecer en fe, en esperanza y en amor, y testificar al mundo en quien has creído. Nuestro llamado y enfoque sobre la realidad del sufrimiento en esta vida no debe ser entender por completo, sino confiar completamente en la bondad y el control soberano de Dios, quien ha dado la mayor evidencia de su amor a través de su propio Hijo Jesucristo. Porque andamos por fe y no por vista. Pero si aún no eres un cristiano o cristiana y te encuentras sufriendo, primero quiero decirte que Dios te ama y tiene el control de tu vida. Segundo, debo advertirte que los sufrimientos presentes, por difíciles que estos sean, no son comparables con los sufrimientos eternos del infierno. Tercero, Dios en su amor te llama al arrepentimiento de tus pecados y a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, que sufrió en vida y muerte el juicio de Dios en tu lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comienza a creer en Cristo, comienza a vivir por fe hoy mismo, para que cuando llegue el día final puedas comenzar a vivir por vista, cara a cara, a la luz del glorioso Salvador y Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.